Bueno, cortito esta. Esta es para hablarles específicamente de cuáles son las declinaciones, que yo les decía que son 5, y se las mostraba en este papelito que yo tengo y que también les dejé a ustedes. No lo voy a copiar acá porque no se ve tan bien y total, ustedes lo tienen en el material teórico que les preparé, ¿cierto? Em, lo que sí quiero que miren acá es esto, cómo van a aparecer nombradas, ¿sí? Cuando tengo que buscar una palabra, ¿cómo me voy a dar cuenta a qué declinación pertenece? En realidad, eh, nos sirve saber esto para saber cómo puedo buscar una palabra. Lo que sí funciona, para que ustedes lo comprendan, el caso genitivo, que para que lo recuerden era el del modificador indirecto, el caso genitivo, se llama genitivo como, miren, la palabra lo dice, gen, ¿no? Es el origen. Porque la palabra no se va a declinar a partir del nominativo, aunque sea aparentemente, sin dudas, es la función más importante, la del núcleo del sujeto. Pero es tan importante que siempre es diferente. Pero sí se va a declinar la palabra a partir del genitivo, del modificador indirecto. Por eso, cuando la busco en el diccionario, y en el nombre de la declinación de la palabra, aparece el genitivo, como la segunda desinencia que me aparece en el diccionario. Entonces, las palabras podrán terminar en ae, y ae es el genitivo singular. Los de la segunda pueden terminar en us, el nominativo, ¿cierto? En us, los masculinos, en los masculinos y femeninos, y en los neutros. Pero el genitivo siempre es i, ¿sí? Después tenemos los de la tercera, que son bastante raros, porque son las palabras, los sustantivos que más hay en el latín, y que son aparentemente los más difíciles. No lo es tanto cuando uno comprende cómo funciona la cosa, que tiene un nominativo que puede terminar en cualquier letra, por eso les puse un signito de pregunta. Puede terminar en cualquier letra, o puede terminar en is, ¿cierto? Si termina en is es súper regular la palabra. Te pertenece a la tercera, termina en is, y el genitivo siempre termina en is, ¿sí? Entonces voy a tener palabras que terminen en cualquier letra, is el genitivo, y palabras que terminen en is y el genitivo en is, que en realidad van a ser iguales. Por ejemplo, la palabra navis, navis, que significa naves. En ese caso, no hay problema porque terminan las dos iguales y es como que hay una autora que es Marta Arroyo que los clasifica en parisílabos, imparisílabos. La verdad que no es una clasificación que estemos en condiciones de aprender en esta situación que estamos viviendo. Si les interesa mucho, después me lo preguntan. Después la tercera declinación es la que termina el nominativo, el sujeto, el caso sujeto termina en us o puede terminar en u si es neutro, pero el genitivo siempre termina en us. Y el de la quinta, los sustantivos de la quinta, que en su gran mayoría son femeninos estos, o neutros, acá son masculinos o neutros. Estos son masculinos o femeninos o neutros. Los de la quinta terminan o en es o en e, pero el genitivo siempre termina en ei. O sea que a mí lo que me indica a qué declinación pertenece una palabra es esto, el caso genitivo. Siempre voy a mirar esto con mucha intención, digamos. Los genitivos son siempre diferentes. Y les hablaba antes de la vocal temática, porque esto siempre hablando del singular, así me aparece nombrado en el diccionario, así la encuentro la palabra en el diccionario. Y en el plural encuentro lo que yo les decía antes, la vocal temática. Fíjense que los de la primera tienen como vocal temática a, porque el genitivo plural hace arum, rosarum. Los de la segunda, la vocal temática es o. Por ejemplo, puer, puerorum, ¿no? De los niños. La tercera tiene vocal temática la i, aparece ahí en ese genitivo plural y a veces no aparece a veces no. La tercera, como les digo, es la más complicada.
Por ejemplo, navium, ahí aparece. Y los de la cuarta, genus, genum, ahí el genitivo plural también hace una W. Y en la quinta tengo la vocal temática que es la E. Porque una palabra muy importante de la quinta es res, que significa cosa. Y de ahí viene república, por ejemplo, significa la cosa pública. Es un sustantivo con un adjetivo, pero que para nosotros se ha formado, digamos, evolucionó esa forma en república. Además, había evolucionado ya para los romanos. Ellos decían la república o decían el imperio, ¿no? Querían siempre recuperar la república. Una cuestión medio política. Como sabemos, el idioma no escapa a la política. Bueno, estas son las 5 declinaciones y a mí me gustaría dejarles una tarea que no creo que tengan todos diccionario, está difícil para conseguir cosas hoy en día, pero a veces pueden conseguir prestados diccionarios. A mí me interesa mucho que ustedes puedan conseguir un diccionario. Hoy en día se consiguen en las redes, uno puede buscar por internet, pero el tema es que tal vez no podrán hacer su propia búsqueda si escriben palabras tal como las encuentran en el texto. Yo les decía antes que cuando encuentro palabras en un texto que necesito mirar lo que significa, lo que primero que tengo que hacer es, bueno, primero busco el verbo, como hacemos en castellano, porque voy a tener que hacer un análisis sintáctico de esas oraciones, sí o sí, para hacer la traducción. Necesito mucho de la sintaxis para traducir del latín. Entonces tengo que hacer un análisis sintáctico, pensar qué palabra será el sujeto. Lo más fácil siempre es encontrar el sujeto a partir de que lo primero que tengo que buscar es el verbo, que ocurre en esa oración, y le encuentro el sujeto. Si lo tiene, a veces está tácito y a veces es impersonal. Y después buscar de las palabras, del resto de las palabras que aparezcan, tendré que ir pensando, esto parece un sustantivo, esto parece un adjetivo, esto parece un adverbio, esto parece un pronombre, ¿sí? Y bueno, en base a eso, ir viendo, porque ya las preposiciones y las conjunciones o los adverbios los busco y los encuentro tal cual los encuentro en el texto. En cambio, las otras palabras, tengo que hacer eso que les decía antes, una especie de discriminación. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, material, a ver, qué sé yo, la Boris, yo lo que tengo que hacer acá es sacar este is y buscaré labor, ¿sí? Y después buscaré un sustantivo, porque vimos que había un verbo que era labor, que era labor, que era, me parece que lo buscamos como verbo antes, sí, que significa trabajar, pero también significa trabajo, y el sustantivo es labor, laboris, ¿sí? Bueno, lo que quiero decir es que yo le voy a sacar lo que veo como una terminación, miren, ven que esta es una terminación, la saco, podría ser esto también, pero veo que es una desinencia y lo que busco en el diccionario es esto, la raíz. Y después trato de pensar, ¿será un nominativo? ¿Será un vocativo? ¿Será un dativo? ¿Será un acusativo? Es toda una cuestión de mucha lógica y de una... Yo les decía que puede complicarnos la sintaxis del castellano o nos puede facilitar la sintaxis del castellano. Si yo preparo bien esto, lo entiendo bien, comprendo lo importante que es saber en castellano, poder hacer un buen análisis oracional, bueno, entonces con mucha más facilidad voy a poder hacerlo. Me va a resultar más fácil hacerlo en latín. Igual, nuestros objetivos no son traducir latín, traducir textos, sino encontrar palabras que tengan que ver con nuestras palabras actuales, ¿sí? Como profesores, futuros profesores de lengua, y ustedes van a tener que conocer de dónde puede provenir determinada palabra para conocer cómo se escribe, para saber por qué se escribe así, para saber por qué se usa para tal o cual cosa. ¿Sí? Es muy importante que nosotros aprendamos esto que proviene del latín y que dentro de la historia de la lengua va a ser lo que más vamos a estudiar, que es la etimología.
para esto es que aprendemos latín. No vamos a hacer traducciones de latín para ser traductores. Digo, yo cuando estudié, hace unos cuantos años atrás, estudié latín, pero en mi título, yo soy profesora de latín, tuve 4 años de latín. Y me encanta, agradezco haberlo tenido porque me fascina, pero bueno, me parece muy importante. Pero nosotros no tenemos tanto tiempo, no tenemos 4 años, tenemos apenas unas horas y encima este año viene bastante complicado. Así que me voy a conformar con que ustedes aprendan conocimientos básicos del latín para que puedan, por ejemplo, identificar casos, estas cuestiones vamos a hacer, no vamos a hacer mucho más. Otros años hemos logrado traducir algunas poesías, algunas fábulas. Bueno, este año vamos a ver hasta dónde llegamos.